Hola, buenas noches. Tras prácticamente más de una semana, prácticamente desde el miércoles pasado, donde no hemos hecho programa, ahora lo vamos a explicar rápidamente porque creemos que no es lo importante tampoco. Estamos aquí para intentar comentar un poco lo que ha pasado las últimas horas en el Congreso, lo que está pasando las últimas horas en el país y esperamos ya volver con normalidad. Ahora estamos haciendo una excepción debido a la cantidad de preguntas que hemos recibido que nos pedían intentar analizar lo de estos días para intentar volver ya con tranquilidad a partir del lunes tras nuestro descanso. Explicar a aquellos que no lo hubieran visto en Twitter, pues nada, que hemos tenido una pequeña infección o aún la tenemos y que nos ha llevado pues a estar estos 7, 8 días con molestias. Hemos tenido además que viajar, con lo cual se han acentuado y parece que deberíamos estar en vía de recuperación, pero todavía no estamos muy finos. A lo mejor incluso el discurso de hoy es un poco desilvanado. Hemos perdido un poco la trayectoria, digamos, de estos días, de estos meses, de estos más de un año ya en antena, pero creemos que la situación merece sobre todo una reflexión desde eso que hemos llamado en muchas ocasiones la calma y la tranquilidad. A veces cuesta explicarlo, a veces cuesta entenderlo. En una situación como la actual, mucha gente se deja llevar por todo, desde frases como pucherazo, golpe de estado, hemos llegado a leer en algún personaje conocido, y nosotros seguimos pensando en lo de la calma y la tranquilidad. Vamos a explicar un poco el recorrido de lo que efectivamente pasó en esa jornada, en la jornada de la votación de la reforma laboral, y a partir de ahí vamos a intentar analizar lo que nosotros creemos tener claro y lo que creemos ha sucedido y lo que creemos puede llegar a suceder. Vamos, como siempre, a hacerlo de una forma, intentando hacerla amena, para intentar un poco explicar la realidad de lo que nosotros hemos vivido estos días, que a pesar de la enfermedad hemos de reconocer que han sido muy intensos, vamos a decirlo así. La realidad, pues llega el momento de la votación. Durante esa mañana ya se sabía, en algunos ámbitos obviamente, que los dos diputados Salles y Adanero de UPyN iban a votar en contra de la reforma laboral, con lo cual iba a perder el gobierno y Yolanda Díaz iba a quedar en una posición más débil de la que ha quedado. Esa parecía la realidad. A primera hora de la mañana la votación se retardó. Curiosamente es algo fundamental también en esta explicación. Habitualmente las votaciones en el Congreso son todas continuadas y hubo un receso de media hora para la segunda votación donde había la de la reforma laboral a las 6:15. En ese momento las cifras parecían claras y rotundas, 75 contra 74 y la reforma quedaría derogada. Esas parecían las cifras en ese momento. Recordemos los votos de los dos diputados de UPyN que se saltaban la petición de su propia formación y que ha supuesto, por cierto, la expulsión de ellos del grupo político, que vamos a explicar también más tarde. Como pueden ver, todo un poco confuso. A partir de ahí llega un poco la situación dantesca, vamos a explicarlo así. Según parece, el voto telemático se efectúa con anterioridad y el diputado del PP Casero se da cuenta de que se equivoca. Vamos a dejar esa parte como buena, que se equivoca, intenta notificar al Congreso que se ha equivocado y el reglamento dice claramente que hay que contrastar ese voto con una llamada. Claro error, hay que decirlo con rotundidad también de Batet. Y esto parece que nadie va a dudar. Grave error de Batet tras el supuesto error del diputado del PP, que al que no se le permitió tampoco acceder al Congreso. Recordemos que en una validación como esta, entre voto telemático y voto presencial, vale el voto presencial, en caso de que hubiera sido aceptada su presencia, pero no registra esa petición y hay una conversación que se puede ver en los vídeos en el propio estrado con los miembros de la mesa del Parlamento, del Congreso en este caso, y la situación parece se complica. Sale el resultado, Batet se equivoca, dice que ha ganado el no, luego dice que ha ganado el sí, gritos histéricos de sí podemos, sorprendentemente, de elementos y vitoreando, que eso nos ha dejado un poco sorprendidos a Ciudadanos, que ha confirmado los 9 escasos diputados que les quedan, que están camino del cementerio.
porque lo suyo, se habla mucho de los votos de UPyN, pero parece que nos olvidamos de Ciudadanos. Una de las normas de esta reforma laboral que ha aprobado Ciudadanos, o el PDeCAT catalán, para hacerse una idea, es que, por ejemplo, antes cuando había un contrato que se considera temporal, que no debía ser, había una multa de 8.000 máximo a 10.000 euros para la empresa, y desde esta reforma laboral esa multa es 8.000, 10.000 euros por trabajador. O sea, imagínense que eso sucede a 10 trabajadores de una empresa, pues pasa a tener una multa de hasta 100.000 euros. Si son 100, pues hagan los números. Hombre, y eso no parece mucho la política de Ciudadanos ni la política del PDeCAT, que han apoyado la reforma junto a otros partidos. Esa es la realidad en ese momento. A partir de ahí empiezan a pasar cosas un poco extrañas. El PP intenta pedir la palabra en el Congreso, se le niega la palabra a Cuca Gamarra. A partir de ahí empiezan los rumores, las conversaciones, las refriegas casi de palacio, las acusaciones de pucherazo, etcétera, etcétera, etcétera. Sorprende. Vamos a intentar valorar, las cosas que más sorprenden. Pónganse en la situación. Una votación trascendental, seguramente la votación más importante de este gobierno en esta legislatura, y un diputado del PP es consciente, y fíjense que sí es consciente, de que su voto es erróneo, que hasta se desplaza al Congreso. Hombre, pues no entendemos por qué lo normal no es que, apelando al artículo 72 del reglamento del Congreso, Cuca Gamarra antes de la votación levantara la mano y pidiera y dijera qué ha pasado, lo que ha pasado, porque a toro pasado suena cuanto menos extraño. Primer, creemos error garrafal en este caso del PP. La situación obviamente se complica, mesa al Congreso, el PP dice ahora que va a ir al Tribunal Constitucional, nos echamos unas risas, estamos hablando de aquí 2 años, y crece esa sensación conspiranoica, que saben que en estos programas y en este canal no existen, de que esto es un trapicheo, digamos, entre los partidos, donde unos garantizan al PP que habrá elecciones antes de final de año, algo que por cierto nosotros creemos que no hay que garantizar, sino que parece cada vez más obvio, y otros garantizan que van a poner en redil, digamos, a Yolanda Díaz. Ese parece ser el acuerdo, mientras tenemos a Ciudadanos que se inmola directamente. Los Ciudadanos no tienen nombre, y la realidad es que hablar de pucherazo u otras cosas extrañas, al menos desde aquí, y lo decimos con rotundidad, parece cuanto menos hablar de ciencia ficción. Hay que apelar a la calma y la tranquilidad, porque está claro que el análisis que se va a hacer desde al menos este canal no va tanto por el detalle, y saben que siempre decimos que los detalles a veces están las noticias, pero aquí ha habido mucha gente que se está perdiendo en el detalle, importante sin lugar a dudas, y rotundo. Error de un diputado del PP, eso parece claro. Error grave de Meritxell Batet al no aceptar la petición del diputado del PP. Creemos que en este caso es suficiente para echarla o incluso judicializarla si quieren. Pero la clave que creemos se debe analizar en este momento es doble. Por un lado, se confirma que la dedicación, vamos a llamarle así, de Bolaños, el ministro Bolaños, y van a ver cómo vamos a saltar a cosas concretas en este programa y en este canal, a intentar sumar ciudadanos a cualquier proyecto, se convierte en un nuevo fracaso. Fracasó en el intento en Murcia, que acabó como el Rosario de la Aurora. Ha fracasado aquí, porque al final todo este alboroto, este cambio de los votos de UPyN, representan un fracaso del gobierno. Y aquí entramos en la segunda fase. Se ha roto finalmente, el gobierno del PSOE y esos partidos extraños. Obviamente sigue con Podemos, pero ha desaparecido Esquerra y Bildu. Y la necesidad de buscar puentes con otros partidos como Ciudadanos, pues parece que no acaba de funcionar porque la numerología es la que es. Y parece que no suman lo suficiente. Clave de esta situación, insistimos, la rotura del bloque de gobierno, del que pocos medios hablan, pero que creemos que es la clave, porque implica que a partir de ahora cualquier votación, creemos e insistimos en el planning que hemos explicado desde hace tiempo, elecciones en Castilla y León la semana que viene, elecciones antes de verano en Andalucía y elecciones generales, calculamos octubre-noviembre en España. Ese sería el planning actual. Y dentro de ese planning, obviamente,
cualquier votación anterior a esas elecciones con los partidos en modo electoral, pues van a ser un gran problema para el gobierno, que va a deberse a 1 o 2 diputados en la mayoría de casos. Diputados como el del señor Teruel existe, que parece casi del Partido Socialista, o el señor de Cantabria, que parece también del Partido Socialista, y luego esos que no tienen donde caerse muertos, el PDeCAT, por citar uno, o Ciudadanos, que parece cada vez más claro, según nos indican fuentes, vamos a decir, informadas, lo vamos a dejar ahí, que cada uno ya está librando su batalla personal para ver a qué partido se acoplan, bien al PSOE o bien al PP, para incorporarse a listas y seguir mamando de la política por no hacer, en este caso de Ciudadanos, más que blandir el dedo cuando se lo piden. A todo esto, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias por un delito informático a partir de una denuncia presentada. Creemos que va a tener el recorrido que va a tener, ya veremos, porque este mundo de los juzgados a veces nos puede sorprender, pero creemos que no tiene mucho recorrido, porque algunos entendemos que estas situaciones pasan cuando la oposición es débil e incompetente. En un gobierno y en un país con una oposición normal, ya no decimos no débil, sino normal, este gobierno ya no estaría gobernando, porque va sumando chapuza tras chapuza, en este caso una nueva de Bolaños, su Murcia 2, podríamos decir, y una sorprendente de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que parece desconocer el camino que corrió, recordemos, la antigua presidenta del Parlamento catalán. Hemos dicho en muchas ocasiones la catalanización de la política española, y aquí tenemos otro ejemplo claro. El uso, a veces torticero, pero ante el que no se entiende que el único recurso que plantea el PP es ir al Constitucional, que sabe que estará 2 años para decidir, que a lo mejor hasta gobiernan ellos. Miren la situación. Por ejemplo, a la mesa del Congreso ha preguntado, hasta donde sabemos, el diputado Pablo Cambronero, como siempre, delante de todos, preguntando lo que la gente quiere saber y solicitando la repetición de la votación. Recordemos, la mesa está compuesta por quien está compuesta, pero al menos creemos que es importante estos detalles, estos gestos que confirman las formas democráticas de uno y las formas poco democráticas de otros. A todo esto, votación ajustada, pendiente saber de por dónde se van a mover los temas, pero el análisis, insistimos, punto 1, bloque roto del gobierno, inestabilidad en las votaciones en los próximos meses. Punto 2, suicidio total de Ciudadanos, vamos a decirlo así. Están muertos, pero parece que, y esto es pachascarrillo casi, parece que un muerto levanta la mano y se pega un tiro, lo cual es sorprendente y denota el bajo nivel moral y ético de los personajes de este partido. Punto 3, importante, caída y ataque ya directo desde Podemos a derrumbar la figura de Yolanda Díaz. Obviamente ha salido la propuesta, pero no ha salido con los amigos que quería que salieran. Ha salido, ya me dirán, Yolanda Díaz, apoyada por la derecha de Ciudadanos y, por ejemplo, del PDeCAT. Hombre, no parece la mejor carta de presentación. Yolanda Díaz hacía bien en esconderse tras el COVID, porque está claro que cada vez tiene más enemigos. Según indican diversas fuentes, no puede avanzar en su estrategia porque no encuentra cuadros medios para su supuesta iniciativa. Lo hemos dicho muchas veces, el problema de Yolanda Díaz es que sin partido en este país o lo haces extremadamente bien y eres suficientemente inteligente y suficientemente capaz, características que por cierto no parecen las de Yolanda Díaz ni sus asesores, o tienes un grave problema en el escenario, porque te quedas al final dando vítores, dando salvas y te quedas con poco más. Y esa es la realidad que parece clara en el caso de Yolanda Díaz, cada vez más ausente de la realidad. También un tema importante, aunque sea un tema local, que saben que a veces los temas locales nos hacen un poco cansinos, vamos a decirlo así. Pero esta rotura en el UPyN, porque está claro que aunque pida UPyN la eliminación, la suspensión de los diputados Salles y Adanero, estos no van a devolver su acta. Van a hacer pues salir del partido como hicieron otros diputados en su momento. Veremos qué recorrido hacen y a quién le piden favores, porque está claro que no parecen tampoco, a pesar de que a veces hay que hablar bien de ellos, de la voluntad, del cariño, hay que hablar también de las
campañas que hubo para recordarles si era justo que partidarios de ellos, como Adanero, que se habían demostrado como buenos oradores en el Congreso, criticando al gobierno por su relación con ETA, ahora apoyaran al gobierno. Son de estas cosas que a veces, como decimos y hemos comentado en Twitter, donde hemos estado menos activos de lo habitual, también por la enfermedad, pero un poquito más, obviamente, que en el canal. La importancia de los timings, obviamente. Un mensaje antes de la votación no es lo mismo que un mensaje después de la votación. Y al final hay gente que de política entiende poco, nada o cero y creen que esto va de organizaciones mafiosas o vaya usted a saber qué, con tal de derrumbar regímenes. En este caso, Salles y Adanero parece claro que van a ir por la presidencia de UPyN por Esparza, porque además, si renunciaran, es muy curioso, pero si renunciaran a su escaño, cosa que no va a suceder, les gusta mucho el dinero, seamos así de sinceros, pasaría a ser el número 3, que es del PP en esa agrupación, y el número 4, que es de Ciudadanos, a ser los nuevos diputados. Con lo cual, parece claro que tampoco el partido estaría muy interesado en ese cambio. Sí que es cierto que PP y PSOE sabían a la mañana ya de la decisión de UPyN, por mucho que algunos medios expliquen otras historias, de que iban a votar contra el Real Decreto de la reforma laboral, y esto puede hacer crecer, digamos, el método conspiranoico de decir, hombre, primera hora a la mañana ya sabemos que no salimos, vamos a intentar sumar de alguna manera para salir. Hombre, que justo no parezca el diputado del PP más listo el que se haya equivocado, por cierto, un escudero de Teodoro, hace cuanto menos extraña la situación. Porque al final la palabra que nos han definido más las últimas horas de todo esto es extrañeza. Vamos a decirlo así, claro. Y la imagen patética que ha dado nuevamente el Congreso. Errores, insistimos, parece claro el del diputado del PP, parece claro también el de la presidenta del Congreso, bastante creemos más grave que el diputado. El diputado es un ser prescindible, digámoslo así, no sabe dónde caerse muerto, ni hasta cuentas bancarias casi tiene. Pero Meritxell Batet, recordemos, es presidenta del Congreso, tercera persona institucional del país. Con lo cual, se hace extraño su profunda incapacidad, de la que ya hablamos cuando explicamos su currículum, y que parece más pendiente de hacer lo que le digan, a pesar de jugarse muchas cosas en esta historia. El recorrido, ¿dónde puede acabar? Pues parece claro, insistimos, bloque roto en el gobierno, cualquier votación va a ser ajustada a partir de ahora, situación cada vez más compleja dentro del Congreso. Creemos que esta votación, salvo novedad, parece que no se vaya a repetir, veremos a ver si nos sorprende en las próximas horas, próximos días, con un nuevo votación. Recordemos que la semana próxima, en teoría, es una jornada, una semana inhábil en el Congreso de Plenos, porque el fin de semana hay elecciones en Castilla y León. Y esto realmente, y hay que decirlo así, y a alguno le va a sorprender, se está poniendo súper interesante. La perspectiva de unas elecciones antes de acabar el año hace que todos los partidos muevan sus fichas pensando más en las elecciones que en salvar a este país y en proteger a sus ciudadanos. Y esa realidad parece que cada vez aleja más la visión realista de las cosas de lo que puede pasar. Nosotros creemos desde este canal, como hemos dicho en muchas ocasiones, e insistimos hoy más que nunca, que está muy bien hablar de conspiraciones, que está muy bien hablar de todas estas historias que cada uno se quiera creer, pero la realidad parece mucho más simple de lo que es. Un señor se equivoca, una presidenta se equivoca y ya está. ¿Que tienen que depurar responsabilidades esos errores? Algunos creemos que sí, uno como otro. Incluso ver el canal de dónde llega ese error a Meritxell Batet, si ha habido momentos de error voluntario o simplemente involuntario. Pero eso creemos algunos que no lleva a hablar ni de golpe de Estado, ni de otra cosa que no sea apelar a la calma y la tranquilidad. Porque si la calma y la tranquilidad, los análisis al final se convierten en soflamas y se pueden convertir incluso en peligrosas. Hay que mantener esa calma y tranquilidad a pesar de lo vergonzoso que hemos visto estos días y estar pendientes de cualquier acontecimiento que suceda
en las próximas horas. Mientras, pues el gobierno, esto hay que taparlo, pues vamos a quitar las mascarillas, que en principio será en el próximo Consejo de Ministros, una de las medidas más estúpidas que ha tomado este gobierno. Cosas que se pueden comentar, no podemos resumir ahora obviamente estos 8 días que hemos estado enfermos, recordemos que no volveremos en principio salvo novedad. Hasta el lunes vamos a intentar descansar mañana y el domingo, esto es un especial que nos han pedido, no hay que decirlo de otra manera, bastante gente. Hay que recordar en Cataluña que esos que se hacían héroes del independentismo a la primera han bajado velas y parece que se han regularizado. Y también eso que comentamos hace días, que parece cada vez más clara la decisión de Vox, de la mano de Espinosa Los Monteros, de enviar a Macarena Olona a Andalucía porque simplemente hacía sombra. Son estas cosas que pasan en la política donde tú no quieres a tu lado a los mejores, sino a aquellos que te molesten menos. Todo cuanto menos curioso y extraño en un día donde nos gustaría, primero, y a nivel personal, agradecer a todos aquellos que se han interesado por nuestra salud estos días. Hemos tenido emails, hemos tenido Twitter, donde es cierto que hemos explicado la situación, pero no podemos explicarla en más canales porque no tenemos. Y hemos recibido emails, hemos recibido twitters, hemos recibido mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. A todos ellos, por si alguno nos hemos despistado y no hemos podido darle las gracias, hemos retrasado algunos de los trabajos que estábamos haciendo incluso en este canal y agradecer en este caso la predisponibilidad del propio diputado Cambronero y esperar que en estos 2, 3 días ya podamos recuperarnos de una forma más intensa. La semana que viene estaremos en Madrid. Vamos a ver hasta dónde va a llegar estas denuncias a la mesa que hemos comentado el diputado Cambronero o este incluso tema de apertura de diligencias por un juzgado de Madrid. Creemos algunos, y es lo que a más gente le puede haber sorprendido, que esto al final van a ser muchos gritos, gritos, gritos y cero respuestas. Eso creemos que es esta situación que no debemos olvidar. Confirma que el bloque de gobierno se ha roto, confirma que Ciudadanos es un muerto andante, confirma los ataques que va a empezar a recibir Yolanda Díaz y confirma, cómo no, creemos de extrema gravedad, el grave error de Meritxell Batet, que en cualquier otro país hubiera significado obviamente su destitución, pero que aquí, conociendo este país, vaya usted a saber qué va a significar. Pero no hay que centrarse en ese detalle, sino hay que intentar desde este canal y desde este programa y todos aquellos oyentes, intentar analizar, como decimos a veces, desde Marte, la situación real. Y la situación real es la que hemos comentado, no es el detalle, que es importante, no lo vamos a negar y que puede ser trascendente incluso, pero la clave es que el gobierno de España y sus aliados han roto en esta votación las relaciones y eso da un juego muy interesante a las próximas semanas y meses. Nosotros nos vamos a despedir por hoy. Hemos hecho este pequeño especial, un poquito más de 20 minutos para intentar explicar la situación de estos días en el Congreso. Queremos, como siempre, agradecer a todo el mundo lo que hemos dicho, la preocupación y estar pendientes de este nuevo programa. Nos vamos a emplazar, hoy sí que no vamos a hablar de mañana ni pasado mañana. Por recomendación nos vamos a emplazar en principio hasta el lunes, donde creemos que la infección ya habrá bajado suficiente para poder hacer con más tranquilidad esta próxima semana apasionante. No hay que olvidar que esta semana, recuerden, no hay plenos en el Congreso, pero la actividad seguirá siendo importante y que acaba la semana con las elecciones de Castilla y León, donde algunos seguimos pensando que la victoria parece cada vez más clara y donde vamos a ver la clave si desaparecen Ciudadanos y desaparecen Podemos del escenario de Castilla y León. Creemos que esa es la clave fundamental que habrá que estar pendiente los próximos días y en la próxima elección el próximo domingo. Nosotros decimos, como siempre, nos emplazamos al próximo lunes, vamos a descansar estos días que nos quedan, en el Patreon, el canal La Transferencia, no se olviden que si no esto es muy enfermizo también. Y nos vamos a despedir nosotros en eso, como diría Aquel Unamuno, como decíamos ayer, simplemente seguimos.